Estamos por TLS, la televisión digital de Ciguatepeque, en horario de 6 p.m. a 7 p.m. Su programa Hablemos de Doctrina, auspiciado por la Iglesia de Cristo del barrio Macarulla de la ciudad de Ciguatepeque. Además, les invitamos a asistir a nuestra iglesia y así orientarles bíblicamente con la palabra de Dios. Ponga mucha atención a nuestros días y horas. Día martes, estudio bíblico de 6 p.m. a 7 p.m. Día jueves, culto general de 6 p.m. a 7 p.m. Domingos, de 9 de la mañana a 10:30 a.m., culto general. Y cada 2 domingos en horario de 5 a.m. a 6 a.m., culto de oración. Visítenos, contiguo al Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Ciguatepeque. Hablemos de doctrina, enseñanza a tu servicio. Bendiciones, hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Como siempre, es un placer estar aquí delante de todos ustedes y llegar a la intimidad de su hogar a través de esta señal de televisión. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos permite este hermoso privilegio de hablar de su palabra. Sean todos bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre, me acompaña mi hermano José Quiroz y su servidor Johnny Bulnes. Estamos hoy aquí para comentar, para hablar de un nuevo tema, un tema muy interesante, como son todos los temas de la palabra del Señor. Estamos muy complacidos porque el programa pues ha tenido buena aceptación. La gente pues y cada uno de ustedes ha recibido a bien la palabra del Señor, que es precisamente nuestro propósito. Nosotros pues no tenemos ninguna intención de causarle a usted algún problema, sino más bien nuestra intención y nuestro anhelo y deseo es que usted pueda conocer la doctrina del Señor, pero esa doctrina sin adulteraciones, esa doctrina sin amañamientos, sin ponerle o quitarle o a beneficio de los hombres. Y nosotros pues traemos el mensaje tal como está expuesto en las páginas de las Escrituras. Y el día de hoy pues nos complace hablar con ustedes de un tema muy importante. Vamos a hablar hoy acerca de falsas doctrinas, vamos a hablar hoy acerca de ciertas religiones que practican ciertos ritos, que practican ciertas doctrinas que están sumamente alejadas de la Escritura. Son doctrinas que son extrañas a las páginas del Nuevo Testamento, que son contrarias, muchas de ellas, a las enseñanzas originales de los apóstoles. Como ya lo hemos dicho durante de muchos programas, la doctrina que tenemos nosotros en la Escritura es una doctrina que primeramente se generó o inició en el Padre. Dijo el Señor Jesucristo que Él hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Y esa doctrina que el Señor Jesucristo trajo fue la doctrina que enseñó a los apóstoles. Y los apóstoles enseñaron esta doctrina y la llamaron la doctrina de Cristo. Esa doctrina de Cristo es la de la cual nosotros le hablamos cada domingo. Y como usted se dará cuenta, esta doctrina de Cristo es muy diferente a muchas doctrinas que existen hoy. Hoy hay un montón de doctrinas que son diferentes a la doctrina original que la iglesia del primer siglo tenía. Nosotros nos interesa replicar a cabalidad esa iglesia del primer siglo, donde era una iglesia sana en su doctrina, en su enseñanza, en su práctica. Tenían un modelo totalmente sano
Y ese modelo pues es el que nosotros queremos replicar hoy, 2000 años después de esa primera iglesia. Y para replicar precisamente esa iglesia tenemos que enseñar lo que los apóstoles enseñaron y combatir también las mismas falsas doctrinas que en aquel tiempo los apóstoles lucharon contra ellas. Hoy pues la iglesia ha caminado durante 2000 años. Hoy hay un sinnúmero de religiones, hoy hay un sinnúmero de doctrinas, y nuestra idea es, a través de este programa, pues exponerle a usted, querido televidente, lo que la Escritura dice. Como siempre, nosotros le pedimos que usted tenga a mano su Biblia, no importa la versión, usted puede tener ahí su Biblia para que usted pueda comprobar y corroborar que nosotros lo que estamos diciendo está basado en lo que las Escrituras enseñan. Para nosotros es muy importante que usted pueda verificar que realmente lo que estamos diciendo está basado a la sana doctrina. Para que usted realmente, querido televidente, pueda aprender y reciba la palabra, hay que quitarnos ciertos prejuicios, hay que estudiar la Biblia con un espíritu de mansedumbre, hay que estudiar la Escritura dejándonos que ella nos instruya, que la Biblia sea quien nos hable. Nosotros, aquí mi hermano y yo, solo vamos a repetir lo que la Escritura dice, no le vamos a poner ni le vamos a quitar. Y el día de hoy, pues queridos televidentes, vamos a comenzar con un tema que tiene que ver precisamente con falsas doctrinas. Y este tema de las falsas doctrinas lo va a desarrollar nuestro hermano José Quiroz, al cual pues les presento, y le vamos a hacer la primera pregunta, hermano, de esta tarde, para que comencemos nuestro estudio bíblico. Ahora bien, hermano, buenas tardes, bendiciones. Buenas noches. Hay religiones, hermanos, hay religiones que no basan su fe en la Biblia. ¿Es cierto esto? Muy bien, bueno, buenas noches, estimados televidentes, hermanos de la iglesia que nos ven a través del canal de televisión, de las diferentes redes sociales. Referente a la pregunta, hermano Johnny, antes de responderla totalmente, quiero hacer una especie de introducción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, mencionar de que si bien es cierto, hoy en día hay un montón de iglesias, porque esa es la realidad, hay un montón de iglesias. Entonces, usted se va de barrio en barrio y en cada barrio usted va a encontrar un montón de iglesias. El problema es cuando estas iglesias, religiones, como usted quiera llamarle, no basan su fe únicamente en la Biblia. Entonces, sino que hoy en día las personas basan su fe muy probablemente en el hombre. Entonces, de repente ven que la persona es muy servicial, de que le va a barrer la casa, de que le lava la ropa, un montón de cosas, ¿verdad? Y menciono ese tipo de cosas porque son cosas que se dan. O de repente basan su fe en otro libro, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, nosotros tenemos este otro libro, que este otro evangelio, que el Señor Jesucristo transmitió por visión, por profecía, o un ángel vino y enseñó este evangelio. Entonces, y las personas vienen y hoy en día tienen algunas religiones, diferentes tipos de por así decirlo, de libros, que acompañan a la Biblia, pero a tal punto de que no únicamente lo acompañan, sino que se cree más en lo que enseña el libro, en lo que enseña supuestamente la revelación que hubo, la revelación que alguien tuvo, entonces que en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, desde el momento, hermano Johnny, que las personas pues vienen y hacen este tipo de práctica, pues obviamente no están basando su fe en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando se ciegan también en lo que dice un hombre, entonces no es que el Papa dice esto, no es que el sacerdote dice esto, no es que el pastor dice esto, no es que la revista dice esto, no es que el libro dice esto. Entonces, desde ese momento están quitando o no se están basando en la fe de la Biblia, ¿verdad? Y me gustaría tocar algunos versículos bíblicos, porque a raíz de que añaden otros libros, revistas, libros, documentos, para poder tener fe, resulta de que lo hacen porque piensan de que la escritura está incompleta. Entonces, desde el momento que vienen y enseñan algunas religiones de que hay que leer otro libro, otro evangelio de Jesucristo en otro libro, pues resulta
de que están diciéndonos, bueno, la Biblia como tal está incompleta, entonces por lo tanto nosotros tenemos este otro libro, entonces que nos enseña esto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, por ejemplo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Anótelo en su casa, ¿verdad? Y léanlo en su Biblia también, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo inspirado por Dios? Porque es ahí donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Se lo vamos a decir así claro y directamente y preciso. Un libro ajeno a la Biblia no es inspirado por Dios, es inspirado por un hombre. Entonces en un libro usted puede encontrar narraciones, puede encontrar fábulas, puede encontrar un montón de cosas, ¿verdad? Pero un libro ajeno a la Biblia no es inspirado por Dios. Entonces lo que está diciendo el versículo bíblico es que dice, la escritura como tal, ¿qué escritura? Bueno, la Biblia que nosotros tenemos es inspirada por Dios. Entonces, y sirve para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, eso es lo que es inspirado por Dios. Pero desde el momento que usted viene y basa su fe en otro libro, basa su fe en una revista, basa su fe en un documental, basa su fe en algún artículo, entonces, desde ese momento, pues resulta de que su fe está siendo vana. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente su fe no está siendo basada en las Escrituras. Me gustaría tocar otro versículo que es Gálatas, capítulo 1. Dice Gálatas, capítulo 1. Dice el versículo 6 y 7. No, y 8, 6 al 8. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, ¿verdad? La palabra anatema usted ya sabe de qué significa sea maldito, ¿verdad? En pocas palabras, miren lo que dice claramente el versículo. Dice, bueno, dice, si alguien viene y les anuncia, les enseña otro evangelio diferente al evangelio que nosotros le hemos enseñado, el evangelio que está aquí en las Escrituras, dice, sea anatema. Dice, no importa quién sea, dice, ya fuéramos nosotros mismos los que lo hiciéramos, dice, o viniera un ángel del cielo. Entonces eso de que, es que mire que este ángel reveló, este ángel habló, entonces para poder hacer este libro, entonces para poder hacer este otro evangelio de Jesucristo, para poder hacer esta revista, es que mire que yo tuve un sueño y resulta que el Señor, el Espíritu me reveló de que yo tenía que escribir tal cosa y ahora vamos a enseñar de esta manera. Desde el momento que en estas religiones pasan ese tipo de cosas, que en estas iglesias pasan ese tipo de cosas, pues déjeme decirle que simple y sencillamente no se está basando en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque resulta de que no se basan en la Escritura, sino que se basan en un libro, se basan en una revista, se basan en una revelación y simple y sencillamente su fe es vana. Hermano John. Hermano, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted está en su casa, usted está descansando y vengo yo y llego a su casa y le toco la puerta y le digo, buenas tardes, ¿cómo está? Bendiciones. Mire que traigo un mensaje para usted. Y usted me dice, pasa adelante, porque la gente así es. La gente tiene esta idea. Le voy a decir cuál es la idea que tiene la gente. La gente tiene la idea de que, no, yo recibo a todos. Yo los recibo a todos. Porque con tal que me hablen de la palabra de Dios, yo los recibo a todos. Eso no es correcto. Desde ahorita se lo digo. No es correcto que usted reciba a cualquiera. Más si aquel que viene dice, hermano, imagínate, llego yo y le digo, mire, aquí tengo la Biblia, pero la Biblia la vamos a cerrar. Vamos a cerrar la Biblia
y le voy a hablar de este otro evangelio. Este otro evangelio, el de la Biblia, lo reveló Jesucristo y los apóstoles, pero yo le voy a revelar o le voy a enseñar un evangelio que fue un ángel quien lo reveló. Y es otro evangelio, diferente al que está en las Escrituras, pero es otro. Entonces la gente, o sea, sin meditar, sin pensar, porque ellos ya tienen una idea en su mente de que reciben a cualquiera. Y porque reciben a cualquiera y porque tampoco y lastimosamente mucha gente no tiene conocimiento bíblico y por eso reciben a cualquiera. Y dejan que cualquiera los instruya y deja que cualquiera pues les hable de la palabra del Señor. Y mire, y yo lo digo esto considerando que lo que nosotros le decimos a usted, usted lo ponga bajo la lupa de la Biblia. O sea, lo que nosotros le enseñamos también, usted tiene que comprobar de que realmente es así. Ahora bien, el hermano ha leído claramente, queridos hermanos, de que si alguien viene y dice, mire que traigo otro evangelio, no lo reciban en casa. No se puede recibir a alguien que traiga una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el que trae otro evangelio, revelado por un ángel o por otra persona, o como el hermano ha dicho, Dios me reveló, esas cosas no pasan hoy. Lo que Dios tenía que decirnos ya lo reveló y está todo el consejo de Dios, está escrito en las páginas del Nuevo Testamento. Eso que Dios me dijo y Dios me habló no es cierto, no es cierto. Y esa gente que dice, Dios me habló y enseñan lo que supuestamente Dios le habló como doctrina de la iglesia. Y la iglesia tiene que hacer lo que Él soñó, lo que Él se imaginó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, querido televidente, porque no queremos que usted sea engañado. Entonces, hermano, yo llego a su casa, le toco la puerta. Entonces la pregunta es, ¿me debe recibir usted? Claro que no. Claro que no. Ok, ¿sabe por qué, hermano? ¿Verdad que hay religiones que no tienen a la Biblia como su única regla de fe? Sí, es que es bien interesante porque hay personas que dicen, no, dice, es que yo respeto, dice, toda religión. Ojo con esto. Una cosa es de que usted sea respetuoso y otra cosa es de que usted sea partícipe de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, respeto es no faltarle respeto a alguien, no ofender a alguien con malas palabras, no gritarle a alguien. Eso es respeto, ¿verdad? Eso es mantener la cordura. Pero que usted diga la verdad, que usted defienda la verdad, que usted no sea partícipe de obras infructuosas, entonces que no se acercan a la verdad, esa no es ninguna falta de respeto. Entonces todo lo contrario, porque el cristiano está en el deber de profesar la fe correctamente, el cristiano está en el deber de defender la verdad. Entonces vuelvo a repetir o a añadir en este caso, donde hay religiones, hay iglesias que no tienen como a la Biblia como su única regla de fe y práctica, ¿verdad? Entonces vienen y piensan de que la Biblia es insuficiente, piensan que la Biblia no contiene toda la verdad que Dios desea transmitir a su pueblo y por lo tanto comienzan a decir, es que vino un ángel a tal persona o le reveló tal cosa. Entonces hay religiones que le agregan otros títulos, ¿verdad? Entonces vienen o que tienen otros libros aparte de la Biblia, como el libro del Mormón, la Perla de Gran Precio, la Doctrina y los Pactos, la Atalaya, y le podemos seguir añadiendo un montón de libros, ¿verdad? Entonces que de repente practican algunas iglesias. Entonces, y es ahí el error, porque vuelvo a repetir, de ahí se desvían, y su fe queda totalmente perdida. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que no están basando su fe en la inspiración bíblica, en la inspiración de la verdad, sino que están basando su fe en los oráculos, en las visiones que alguien tuvo. Entonces, en aquel término, Dios me habló y Dios me dijo que les dijera. Entonces, y así comienzan a mencionar este montón de cosas, ¿verdad? Si añadiéramos un versículo, sería Filipenses 3:16, que dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Cuál es la regla de fe y práctica que usted tiene que seguir? Bueno, la regla que está basada en las Escrituras, la regla que está basada en la Biblia. Entonces, usted no tiene que seguir ningún libro, usted no tiene que creerle a ninguna persona
de que Dios le reveló tal cosa. Entonces todo lo que Dios quiere transmitir en su palabra, simple y sencillamente, ya está en las Escrituras. Y es ahí donde usted tiene que basarse, única y exclusivamente en las Escrituras. Y de repente pues puede ser de que la verdad incomode, pero es que la verdad siempre ha sido así, ¿verdad? Jesucristo le mencionaba la verdad al pueblo en aquel entonces y le incomodaba. Antes de Jesucristo los profetas le enseñaban, le hablaban al pueblo con la verdad, y resulta de que dice que hasta les daba comezón en los oídos, ¿verdad? Entonces, porque no querían oír la palabra del Señor, no querían oír la verdad. Entonces, pero pasa lo mismo hoy en día, donde las personas están sumamente dispuestas a ser partícipes, escuchar historias, escuchar anécdotas, escuchar, ay, que ahí se me apareció la Virgen en un palo, ay, que ahí se me apareció la Virgen en una cueva, ay, que me sucedió esto, ay, que me reveló tal cosa, ay, que el sacerdote tal cosa, ay, que el pastor esto, ay, es que vi un ángel que venía bajando ahí, y ángeles bajaban y ángeles subían, y al final se termina convirtiendo en un solo relajo, ¿verdad? Y lamentablemente, hermano Johnny, es por eso que muchas veces las personas pues tienden a confundirse o se desaniman y de repente pues dicen, no, es que yo a lo mejor no voy a ninguna iglesia, y dice, porque a mí me confunden. Simple y sencillamente la confusión la hacen los hombres. Entonces, pero la verdad está totalmente establecida única y exclusivamente en la Biblia. Entonces, usted quiere tener una fe genuina, usted quiere tener una fe verdadera. Bueno, usted tiene que tener como regla de fe y práctica lo que dice la Biblia. Mano John. Ok, y descartar cualquier otro libro. Descartar cualquier otra fuente que no sea la Escritura. O sea, si usted descarta cualquier otra fuente que no sea la Escritura, entonces su fe será genuina, totalmente bíblica, que eso es lo que nosotros pues le queremos enseñar, transmitir. Mire, nosotros pues desde este lugar queremos pues enseñarle de que usted pues no base su vida en revelaciones, en sueños, en apariciones, en ese tipo de cosas, sino que usted tenga una fe centrada y una fe única en nuestro Padre Celestial, en el Señor Jesucristo. No tener fe en otras cosas que ya no son de Dios, sino que son añadiduras que durante los años se han agregado a las prácticas de las iglesias. No, nosotros solo tenemos que tener fe en nuestro Padre Celestial y solo tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, y de ahí apartar la fe de ellos es naufragar en cuanto a la fe. Ahora bien, hermano, ¿habrá religiones, hermano? Otra pregunta importante. ¿Hay religiones que no creen que hay un solo Dios, hermano? Por supuesto que las hay, totalmente las hay. Entonces, a tal punto de que volvemos a repetir, entonces cuando se le añade algún libro extra, algún documento extra a las Escrituras, al final lo que se terminan haciendo son un montón de pensamientos incoherentes. Entonces hay religiones que bautizan por los muertos, hermano Johnny, sí, que vienen y le dicen, bueno, se murió su abuelita, pero bueno, su abuelita no pudo conocer de Dios, entonces allá en el mundo espiritual aún la podemos rescatar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, usted, doña María, usted se tiene que bautizar por su abuelita Anastasia, ¿verdad? Que ya se murió. Entonces, y de esa manera su abuelita sea rescatada a través del bautismo, ¿verdad? Para que pueda ser salvada, ¿verdad? Pero aparte de eso, como usted mencionaba, que si hay religiones que no creen de que hay un solo Dios, lamentablemente sí. Hay religiones que piensan de que hay muchos dioses, enseñan de que hay muchos dioses, incluso enseñan de que el Padre es un Dios y que Jesucristo es un diosecito. Entonces, y enseñan ese tipo de cosas, enseñan de que los cuerpos humanos, las personas, los seres humanos de carne y hueso incluso pueden llegar a tener un estado físico sobrenatural, donde ellos pueden también considerarse en dioses, a tal punto de que enseñan de que estos dioses humanos como tal, entonces que han llegado a alcanzar otro nivel de espiritualidad, vienen y pueden tener muchas esposas y procrear hijos, ¿verdad? Entonces, y los hijos de estos, los hijos que nazcan, resulta que van a estar en uniones celestiales, ya que son hijos totalmente espirituales, una idea totalmente alocada, ¿verdad? Porque mire lo que dice la Biblia. Dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 2, versículo 5. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire cómo menciona ahí la Escritura. Entonces no hay un Dios grande, no hay un Dios pequeño, no hay un Dios humano, no hay un Dios medio humano, no hay un Dios... No, la Escritura dice algo muy claro. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire qué interesante ese versículo. Entonces, cuando a la iglesia que usted va le enseñan de que hay muchos dioses, o le enseñan de que usted puede llegar a un estado espiritual donde puede alcanzar determinada divinidad y convertirse en una especie de Dios, pues déjeme decirle que están totalmente errados, porque como menciona el versículo, dice que hay un solo Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que le quitamos estos versículos a la Biblia para que no afecten este tipo de religiones, para que no afecten este tipo de iglesias? Y ojo con eso, hermano Johnny, porque resulta que hay religiones e iglesias que ya lo han hecho, a tal punto de que han hecho una edición diferente de la Biblia. Entonces, ¿para qué? Bueno, le quitamos estos versículos que no nos convienen y le enseñamos a los fieles estos versículos que sí nos convienen. Entonces, y vienen y tienen sus propias versiones de la Biblia. Entonces, como la versión del Nuevo Mundo, ¿verdad? Que tiene alguna religión por ahí. Entonces, tienen sus propias versiones de las Escrituras y de esa manera hacen una manipulación total, ¿verdad? A tal punto de que las personas dicen, pero es que mire que mi Biblia dice tal cosa. Entonces, bueno, su Biblia dice tal cosa porque esa Biblia que lamentablemente usted tiene, lamentablemente ha sido editada, ¿verdad? Hermano Johnny. Hermano, entonces... podríamos hacer la siguiente pregunta. La Biblia dice en un salmo, y está también en uno de los evangelios, donde dice dioses sois. Entonces yo creo que ellos han malinterpretado este versículo, porque la verdad que este texto donde dice que dioses sois se refiere a los jueces de Israel. No se refiere a que uno se va a convertir en un dios, y que cuando uno llega a ese estado de espiritualidad y uno se convierte en Dios y uno va a uno de los tantos planetas que existen en el universo, y que cuando yo tenga hijos con mi esposa, igual mi esposa diosa, entonces los hijos que estén en ese planeta van a ser nuestros hijos, y así como Jehová, nosotros somos hijos de Él, entonces Él también en un tiempo fue humano. Yo creo que por ahí viene la idea, y la idea es que enseñan de que usted también en cierta manera usted va a ser un Dios, y usted va a tener un montón de hijos, y que esos hijos van a vivir en la cantidad enorme de planetas que existen en el universo. Pero la verdad que la Biblia dice que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Esa es la doctrina bíblica. Ahora bien, hermano, cuando nosotros vemos que hay muchas religiones que creen que no hay un solo Dios, entonces hay religiones que no creen en la deidad de Cristo. Entonces, por supuesto, hermano, también existen. Entonces, a tal punto de que no creen dentro de su mente, no pueden concebir ellos, no alcanza dentro de su mente. Entonces, el hecho de que Cristo fue concebido, ¿verdad?, espiritualmente. Entonces, sino de que ellos piensan de que la única forma como eso pudo suceder fue de que José y María tuvieron relaciones sexuales, literalmente, ¿verdad? Y que el hecho de que el Espíritu Santo fue el que llenó el vientre de María, ellos mencionan de que lamentablemente pues eso es nada más una idea, nada más una suposición, ¿verdad? Ellos no piensan de que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, sino de que Jesucristo viene de una generación natural, y de repente pues se basan en el Evangelio de Mateo, donde comienzan a mencionar la genealogía de Jesucristo, desde donde viene, de Adán, David, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces en eso se basan ellos. Entonces, y dudan totalmente, bueno, no dudan, sino de que no creen en lo más absoluto de que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Y sumándole a eso, de que no creen en la deidad de Cristo, ellos enseñan dentro de la iglesia que Jesús tuvo varias esposas, y que dentro de estas varias esposas que tuvo está Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Y que también María Magdalena, y así, ¿verdad?, sucesivamente. Y que de esa manera el linaje de Jesucristo tenía que continuar, ¿verdad?,
pero vamos a ver qué dice la Escritura. Una cosa es lo que diga un libro, una cosa es lo que diga un hombre, una cosa es lo que diga un documento, pero lo que diga la Escritura tiene que ser lo primordial, y es ahí donde usted tiene que preocuparse realmente y hacer una comparación, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, un versículo corto y sencillo. Mire lo que dijo Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Mire qué interesante. Yo y el Padre uno somos. En pocas palabras, Jesús nos está diciendo de que Él está unido totalmente con el Padre. No nos está diciendo de que están separados. No nos está diciendo que Él es menor que el Padre, sino que dice yo y el Padre, pues resulta de que uno somos. Entonces, y menciona esto Jesucristo. Entonces no cabe la idea de que si Jesucristo hubiese sido engendrado nada más humanamente, entonces Jesucristo no podría decir esto. Entonces Jesucristo hubiese dicho el Padre es uno y yo soy otro. Pero Jesucristo menciona de que Él y el Padre uno son. Y sumándole a esto, mire lo que dice el capítulo 1, siempre del Evangelio de Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire qué interesante esos versículos. ¿Qué nos transmiten esos versículos? Nos transmiten de que Jesucristo estaba desde el principio con el Padre. Entonces nos transmite lo que decía el otro versículo, que Él y el Padre uno son. Y nos transmite de que todas las cosas, dice que fueron hechas por Él. Y sin Él las cosas no existirían. Sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Entonces, ¿cómo es posible de que usted diga de que usted tiene su fe basada donde le enseñan de que Jesucristo pues resulta de que es nada más o que fue simplemente un ser humano que fue engendrado por José, entonces, y que de ahí pues su vida acabó, entonces de que Jesucristo vino y Jesucristo tuvo ahí un montón de mujeres? ¿Cómo puede usted basar su fe en algo así? ¿Mano John? Sí, lo que pasa es que la gente, hermano, debido a su poco conocimiento bíblico, cree en cualquier cosa. Lastimosamente, en un mundo tan globalizado como tenemos hoy, donde la información fluye de un lado para otro sin ningún control, entonces la gente pues puede acceder a internet y encontrarse con este tipo de tesis, con este tipo de argumentaciones, con este tipo de doctrinas, donde enseña que el Señor Jesucristo pues tuvo su montón de mujeres. ¿Por qué? Porque mucha gente cree, y esto sí yo lo he escuchado, hermano, mucha gente me lo ha dicho, no sé si a usted le ha tocado platicar con personas así. A mí me han acercado muchas personas que creen que el Señor Jesucristo empezó a existir desde que nació de María. Pero déjeme decirle que el Señor ha existido, el Señor Jesucristo ha existido desde la eternidad, porque Él es Dios. Pero muchos creen que el Señor Jesucristo empezó a existir desde que nació de María y que antes el Señor no existía. Pero tal cosa no es cierta, el Señor siempre ha existido. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay ciertas traducciones, hermano, de ciertos grupos que traducen este texto de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. O sea, ellos creen en otro Dios, o sea, como que Jesús fuese un Dios con minúscula, o sea, y hay un solo Padre, y Él es todo, y ahí no hay nada más. Pero la Biblia dice claramente que el Verbo era Dios, o sea, Jesús es Dios. Entonces muchos no aceptan esa verdad hoy, muchos no aceptan la verdad de que el Señor Jesucristo es Dios. Para muchos pues simple y sencillamente fue un hombre, murió por nosotros, sí, hizo muchas cosas, pero que sea Dios no, que sea Dios no. Entonces, cuando la gente tiene ese tipo de ideas y las adopta y las cree y practica, y en su corazón están convencidos que el Señor Jesucristo no es Dios, tienen un problema realmente serio con su fe, porque su fe entonces ya no está basada en lo que las Escrituras
dicen, porque las escrituras del Nuevo Testamento afirman la deidad de Cristo. Las escrituras del Nuevo Testamento afirman que el Señor es Dios y que Él ha existido desde siempre y que Él es el creador de todo lo que existe, tanto de lo visible como de lo invisible. El Señor es el creador, Él es la fuente primaria de donde todo surgió. Pero muchos creen que el Señor Jesucristo empezó a existir desde que nació de María. Creen que fue un hombre normal. Entonces, este tipo de creencias, este tipo de doctrinas están totalmente alejadas de lo que la Escritura dice. Entonces, querido televidente, tenga usted mucho cuidado con este tipo de ideas porque no están basadas en la Escritura, sino en bestsellers, en libros que cualquiera pues ha escrito como novela, y la gente adopta esto, hermano, como una verdad absoluta, y nunca han pues leído la Escritura y lo que las Escrituras dicen. Ahora bien, hermano, entonces hay religiones que no creen en la obra perfecta de Cristo, entonces, porque si no creen que Cristo es Dios, entonces tampoco creerán en la obra perfecta que Él hizo. Sí, exactamente. Es bien interesante esto, hermano, porque vuelvo a repetir y voy a insistir con esto quizás durante todo el programa, ya que lamentablemente afecta, ¿verdad? Desde el momento que se le añade otro libro a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hay religiones que no enseñan de que Jesucristo, que enseñan de que Jesucristo, por así decirlo, no pudo cumplir su obra completa, sino de que la pudo cumplir hasta cierta forma. Entonces, hay religiones de que enseñan de que Jesucristo, el único pecado que Jesucristo pudo hacer de que se perdonara fue el pecado de Adán, en pocas palabras el pecado original, ¿verdad? Entonces, pero de ahí no creen de que exista, ¿verdad? Como tal el perdón directamente de Dios, y aquí podemos encerrar muchas cosas, ¿verdad? Porque una cosa conlleva a la otra, debido a que también enseñan de que de repente pues no existe una relación directa entre Dios y los hombres, sino de que lamentablemente pues tiene que haber alguno de los ancianos, tiene que haber el sacerdote, tiene que haber ahí alguien espiritual en la iglesia que sea el que interceda para poder enseñarle lo que Dios realmente quiere de usted, el que interceda para poder dirigirse como Dios lo demanda, y el que también interceda para que usted pueda comunicarse con Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice este versículo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué bonito este versículo. Dice que Dios nos escogió, dice que nosotros somos nación santa, dice que somos pueblo que Dios ha adquirido, y dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué interesante, porque en pocas palabras lo que trata de transmitir el versículo es de que usted no necesita a alguien intermedio para que usted pueda salvarse. Usted no necesita, mire, fíjese que yo quiero hacer mi solicitud de salvación y ahí me avisa si Dios me la aprueba. Oiga, usted no necesita eso. Dice que Dios nos escogió, dice que somos pueblo adquirido por Dios, y dice que Dios nos sacó directamente de las tinieblas a su luz admirable. Pero lamentablemente hay iglesias que no creen que puede existir esta relación directa entre Dios y el hombre, sino que resulta de que tiene que haber un medio, tiene que haber alguien intermedio, alguien que sea bien espiritual para que esto pueda suceder. Y es ahí donde vienen y tratan de mezclar las cosas, pero la Biblia, como acabamos de leer, dice otra cosa. Entonces, por ejemplo, hermano Johnny, no creen en las leyes absolutas de Dios. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, enseñan de que Adán se vio en la necesidad de desobedecer. En pocas palabras, vino la tentación y resulta de que Adán dijo: bueno, voy a comer de este fruto por necesidad, voy a pecar por necesidad. Entonces, ¿por qué? Dice, porque ya sé de que Dios, dice, quiere que poblemos la tierra. Entonces, ellos enseñan ese tipo de cosas, que es algo totalmente ilógico, ¿verdad? Me gustaría leer un versículo. Dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice, porque
Me gustaría que fuéramos a Santiago, allá en Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo 14. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire cómo es de clarito ese versículo. Entonces, ¿qué enseñan ellos? Bueno, enseñan de que lo que le sucedió a Adán fue una tentación necesaria para que la tierra se poblase. Entonces, en pocas palabras, lo que le enseñan es de que Dios viene, y si Dios tentó a Adán, resulta de que Dios también lo tienta a usted. Mire qué situación más interesante. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Bueno, de que ellos enseñan de que hay pecados que son necesarios para que se haga la voluntad del Señor. Pero el versículo dice otra cosa. Dice el versículo que cuando alguien es tentado, que ni se le ocurra decir que es tentado de parte de Dios. Porque Dios dice, no puede ser tentado por el mal, ni tampoco puede tentar a alguien. Sino que dice, usted es tentado cuando usted se deja llevar, cuando usted es atraído por el pecado, cuando usted es atraído bajo sus propios deseos, que al final fue lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces, donde viene la serpiente y los engañó, y resulta que cuando la serpiente los engaña, bueno, hubo algo que a ellos les atrajo, y resulta que por esa situación fue que pecaron. Ahora bien, trayendo todo esto a luz, a la pregunta que usted nos hacía, hermano Johnny, por supuesto de que no creen en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sino de que ellos creen totalmente otra cosa, ¿verdad? Pero mire lo que dice un versículo más, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese término, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Bueno, resulta que consumado es decir, bueno, aquí se cumplió el plan de Dios. Eso es lo que está tratando de decir Jesucristo. Bueno, lo que me tocaba hacer, ya lo hice tal y como me lo pidió el Padre. Entonces, pero estas personas no creen de que la obra de Jesucristo fue completa. Y al pensar de que la obra de Jesucristo no es completa, bueno, aquí tenemos este libro, que con esto que usted haga, la obra de Jesucristo ahí sí va a ser completa. Hermano, pero es que esto sí está extraño, fíjese. No sé cómo la gente puede creer este tipo de cosas, pero las mencionamos porque sí existe una gran cantidad de gente que cree este tipo de cosas. El Evangelio consiste en la muerte, en la sepultura y la resurrección de Cristo, según 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. La base del Evangelio son el acto salvífico perfecto que hizo el Señor Jesucristo. Cuando el Señor le apareció a sus discípulos, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor dijo que fueran los apóstoles, que predicaran el Evangelio, que bautizaran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, como dice Marcos, capítulo 16. Entonces vemos que la obra del Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección está íntimamente relacionada, hermana, con el Evangelio. Y el Evangelio, la persona lo obedece según Romanos 6, cuando usted pues decide morir, es sepultado y resucita en el bautismo. Pero hay religiones, hermano, una pregunta que yo tengo aquí, pero hay religiones que creen que hay muchos bautismos, pero en la Biblia habla de un solo bautismo, que es el bautismo
que el Señor Jesucristo mandó, que sus apóstoles pues hicieran discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero encontramos hoy muchas religiones que creen que hay muchos bautismos. ¿Será eso cierto, hermano? No, totalmente, totalmente. Hay muchas religiones que creen esto, ¿verdad? A tal punto de que ellos no creen en la salvación por gracia, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos hace un momento, y lo vamos a volver a mencionar, pero con más énfasis, entonces ellos enseñan de que los que han muerto sin ser bautizados en determinada iglesia, en esta iglesia, tendrán la oportunidad de oír la predicación de la verdad, pero no aquí, sino que en el mundo de los espíritus. Entonces, y como allá, pues resulta que allá, pues ya no se puede bautizar, pues. Entonces resulta, bueno, allá le están predicando allá a su abuelita que se murió. Entonces, bueno, ella ya está escuchando la predicación, entonces usted termine de completar el asunto aquí. Entonces, y usted bautícese por ello, ¿verdad? Para que ella pueda poder ser salvo. Entonces, enseñan este tipo de cosas, ¿verdad? Y al final, cuando enseñan este tipo de cosas, terminan totalmente dañando la enseñanza de las escrituras, ¿verdad? Porque el bautismo bíblico, resulta que el bautismo bíblico es para las personas que ya están vivas, ¿verdad? Entonces, ya si lamentablemente, pues usted, si la persona partió de este mundo, de allá no se puede regresar. Allá estaba el rico insistiendo, deje por lo menos, dice, de que se les hable a mis familiares, dice, denme permiso, ¿no? Le dice Abraham, no se puede, usted simplemente está aquí. Entonces, si no creen, le dice, en los vivos, mucho menos van a poder creer en alguien que resucite de entre los muertos, ¿verdad? El bautismo bíblico es para las personas que estamos aquí con vida el día de hoy. Entonces, el bautismo bíblico es para la salvación, para el perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo y para ser añadido a la iglesia que habla la Biblia, a la iglesia que se basa en las escrituras, no a una religión que se basa en un libro, que se basa en la atalaya, no a una religión de esa, sino a la iglesia que habla la Biblia totalmente. ¿Man? Entonces, hermano, esto es bien interesante porque hay religiones que no creen entonces en el juicio absoluto después de la muerte, sino que creen que hay una oportunidad después de morir y que usted murió y que a través ya sea de oraciones o de bautismos, entonces nosotros podíamos rescatar a alguien que ha vivido sin obedecer a Cristo toda su vida, alguien que murió en pecado, alguien que murió en adulterio, en borracheras y todo ese tipo de pecados que la Biblia condena y que dice y aclara la Biblia enfáticamente que ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Pero este tipo de religiones enseñan que no importa como usted haya muerto, si usted murió en tal pecado, pues usted va a un lugar ahí y de ahí pues lo sacamos con rezo, o si usted va a un lugar allá en el más allá, pues lo podemos salvar porque usted allá también está escuchando la predicación de la palabra y yo haría algo por usted desde aquí que tiene efecto allá en el más allá, bautizándome yo en nombre suyo, o sea, para darle la salvación a usted. Y la Biblia, pues, como hemos dicho claramente, no enseña tales cosas. No enseña la Biblia que hay oportunidades después de morir. O sea, sino que la Biblia enseña, hermano, que qué es lo que pasa después de que una persona muere. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ya deja de estar en este plano de existencia? Cuando una persona pues ya partió, ¿qué pasa? Es bien interesante, hermano, porque volvemos al punto de que las personas pues vienen e inventan cosas. Entonces, a tal punto de que me gustaría hacer un intervalo ahí. Entonces, ya de que hay religiones incluso que hasta creen en la poligamia, ¿verdad? La poligamia es de repente pues que usted, en este caso que el varón resulta de que tenga varias mujeres, ¿verdad? Entonces, y me sorprende mucho, hermano, porque de repente tratan de disfrazar esto a través de la Biblia, entonces malinterpretándola para poder hacerse de beneficio propio, ¿verdad? Entonces, donde por ejemplo enseñan de que pues como en algunas religiones, en algunas iglesias, las personas fieles llegan a ser consideradas como una especie de dioses. Entonces, incluso tengo un pequeño artículo aquí de un libro que se llama Doctrinas y Pactos, que enseñan en determinada iglesia, que dice: Abraham recibió concubinas y ellas dieron a luz a sus hijos y le fue contado por justicia.
vayan por tanto y hagan las obras de Abraham, entrad en mi ley y serán salvos. Mire qué interesante. Mire qué bonito suena para los hombres que son así bien pícaros, que les gusta tener más mujeres. Pues resulta que ahí sí se puede, ¿verdad? Usted entre más mujeres tenga, más salvo va a ser. Sí, claro. Entonces mire qué bonito. Muchos pícaros ahorita tienen el cielo ganado. Exactamente, ahí los pícaros dicen sí. Amén, ¿verdad? Entonces, este tipo de prácticas, personalmente lo considero como una especie de prácticas netamente retorcidas, que blasfeman totalmente contra Dios, que blasfeman contra el Espíritu Santo, que ofenden lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces tratan de malinterpretar el pasaje. Entonces dice, no, es que como Abraham se metió ahí con la empleada, entonces ahí con la esclava se metió Abraham, entonces pues yo puedo tener mi esposa y puedo meterme también con otra y no pasa nada, sino que dice que eso me es contado por justicia, ¿verdad? O totalmente pervertido, ¿verdad? Entonces, si hablamos un poquito acerca del caso de Abraham, sabemos de que fue una mala idea, ¿verdad? Que le ocurrió a Abraham. Entonces, donde él quiso anteponer su pensamiento por encima del pensamiento de Dios, donde él se desesperó y dijo, dice, yo pienso de que Dios a lo que se refiere es de que yo me vaya a meter con otra mujer, dijo Abraham. Ya la hice, dijo. Entonces, pero al final el pensamiento de Dios no terminó siendo así. Entonces Dios le hizo una promesa que le iba a dar gran descendencia, pero directamente de su esposa. Ahora bien, entonces, referente a la pregunta que usted hacía, hermano Johnny, entonces estas personas piensan o creen de que los paganos van a resucitar con los justos y van a tener la oportunidad de oír la verdad. Entonces, y que al momento de oír la verdad, resulta de que ellos van a decidir, ¿verdad? Si quieren seguir en el lugar donde estaban o pueden corregirse, ¿verdad? De esa manera, pero me gustaría leer algunos versículos bíblicos, como Apocalipsis capítulo 20. O sea, hermano, que ellos creen que una persona que ha disfrutado las mieles del lugar de sufrimiento, y cuando resucite, él diga, pues yo quiero seguir sufriendo, yo quiero seguir ahí en el lugar de tormento. No creo yo que una gente, después de haber experimentado este tipo de sufrimientos, no acepte otro lugar. Entonces, eso es totalmente extraño a las Escrituras. Ahorita el hermano va a confirmar a través de estos versículos de que es una idea pues realmente extraña, ajena a la doctrina del Señor Jesucristo. Dice así, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo quiero de que usted reflexione un poquito, estimado televidente, y en esos versículos que leímos, ¿dónde será que usted encuentra de que dice que iban a resucitar y que van a tener un segundo chance y que van a tener la oportunidad de pensar, evaluar el asunto, a ver qué me parece esta ofertita? No lo dice absolutamente para nada. Dice que el cielo y la tierra, bueno, hasta ahí nomás van a llegar. Entonces dice que van a resucitar los muertos. Sí, van a resucitar los muertos. ¿Pero sabe para qué? Para ser juzgados conforme a las obras que ellos hicieron. Entonces, y dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice que va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces podemos ver de que estas enseñanzas que le hemos estado mencionando, que enseñan algunas religiones, como de repente el mormonismo, los testigos de Jehová, entre otros, pues resulta de que son simple y sencillamente doctrinas totalmente erradas. ¿Y por qué tocamos este tema? Recuerde cómo se llama nuestro programa, Hablemos de Doctrina.
Entonces, y nuestra doctrina está basada en la Biblia y nuestro deber es poder mencionar cada una de estas doctrinas que están erradas, que enseñan mal, que hay mucha gente que de repente las practica. Simple y sencillamente no se puede hacer así, sino de que hay que hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Aquí no estamos para, no, que buena esta gente, que no, simple y sencillamente hay que hacer lo que dice la Biblia. Entonces vuelvo a repetir, de repente la verdad quizás incomoda un poquito, pero esa es la verdad. Jesucristo mencionaba la verdad. Entonces lo trataban de hijo del diablo, lo trataban de esto, lo ofendían y todo. Entonces le decían que las obras que hacía las hacía en el nombre de Belcebú. Entonces, y le mencionaban todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero hay que mencionar la verdad conforme a las Escrituras. Hermano Johnny. Amén, hermano. Gracias a Dios, pues hemos concluido el tema de hoy, esperando, querido televidente, que usted pues haya analizado estas reflexiones que nosotros hemos hecho hoy y que usted las pueda comparar con la Biblia, con la escritura que usted tiene. Y usted se dará cuenta, querido televidente, de que hay muchas cosas que la verdad no están en sintonía con la doctrina de los apóstoles, con la doctrina de Cristo. Si algo no está en sintonía con la doctrina de Cristo, debe ser desechado, debe ser alejado de usted, porque eso lo va a apartar del Señor. Dice 2 de Juan que todo aquel que viene y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, dice, no le recibáis en casa. ¿Por qué? Porque el que no trae la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Usted puede leer eso en 2 de Juan, versículos 9 y 10. El que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que no tiene a Dios está perdido. Así que usted no siga a los muchos en estos errores, sino que usted pues base su fe, su creencia en lo que la Escritura dice, sin añadirle nada más, solo la Escritura. Esperamos que este mensaje pues pueda ser de mucha importancia para usted, y que si usted tiene una fe que está basada en otros libros aparte de la Biblia, deje eso, vuelva a la Biblia. La Biblia es suficiente para lo que nosotros necesitamos. La fe fue dada una vez y para siempre a los santos. No necesitamos dos fuentes para tener fe. La única fuente para tener fe está en la Biblia, está escrito en el Evangelio de Juan. El Señor hizo muchas cosas que no están escritas, dijo Juan, pero las que se escribieron están escritas para que crean. Lo que está escrito es suficiente para creer. No necesitamos revelaciones nuevas o sueños nuevos o libros nuevos o ideas nuevas o doctrinas nuevas. Lo que tenemos en la Biblia es suficiente. Y eso es lo que practica la Iglesia de Cristo, a la cual lo invitamos. Estamos ubicados en el barrio Santa Marta, contiguo a los bomberos. Usted puede llegar ahí y reunirse con nosotros los días martes, jueves y domingo. El martes a las 6, jueves a las 6 y domingo a las 9 de la mañana. También tenemos una congregación de la Iglesia de Cristo en la Colonia Mata, una cuadra y media abajo del tanque. Usted puede llegar ahí a la iglesia, donde usted los días miércoles a las 6 de la tarde, y los días viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana, usted podrá recibir la sana doctrina, la enseñanza que los apóstoles enseñaron y la doctrina del Señor Jesucristo. Le invitamos a nuestras congregaciones, acérquese. Si usted está interesado en algún otro tema o tiene alguna pregunta sobre ciertos estudios bíblicos o ciertas preguntas que usted lo han inquietado durante toda su vida, puede escribirnos a los números que aparecen en pantalla y nosotros con mucho gusto pues le ayudaremos dándole respuesta a sus interrogantes. Entonces, sin nada más que decir, le deseamos éxitos en esta nueva semana que viene comenzando. Le rogamos a Dios y pedimos a Dios que pueda proteger su vida y que pueda pues cuidarlos de tanto mal y de tanto peligro que hay en la actualidad. Le deseamos lo mejor a usted, sobre todo esperamos que su alma prospere y que usted esté bien con el Señor. Sin nada más que decir, nos despedimos, mi hermano José Quiroz y su servidor Johnny Bulnes, y los esperamos el próximo domingo, siempre a las 6 de la tarde, con un nuevo programa y una nueva enseñanza. Muchas gracias.
Vea y escuche este y todos los domingos por TLS, la televisión digital de Ciguatepeque, en horario de 6 p.m. a 7 p.m. Su programa Hablemos de Doctrina, auspiciado por la Iglesia de Cristo del barrio Macarulla de la ciudad de Ciguatepeque. Además, les invitamos a asistir a nuestra iglesia y a